su Biblia conmigo, por favor, al libro de Proverbios, el capítulo 14. Yo voy a leer un verso nada más, el verso 29. Dígalo conmigo en voz alta. El enojo es una emoción tóxica. El domingo pasado estuvimos hablando sobre lo que Dios iba a hacer este próximo año del 2014. Ya estamos en el 2014. Hablamos de que esto es un año de puertas abiertas, pero para que se cumpla la totalidad del propósito de Dios en nosotros, dijimos que teníamos que hacer 4 cosas, ¿recuerdan? Una de las 4 era que teníamos que bregar con nosotros mismos. O sea, Dios no puede hacer cosas por encima de nosotros en muchas ocasiones. Si nosotros no nos ponemos en la postura, la posición para recibir la bendición de Dios, que Dios quiera con todas sus fuerzas bendecirnos, Él no lo puede hacer. Gente rechaza la bendición de Dios todos los días. Todos los días Dios tiene un plan, un propósito para nosotros. Pero hay gente que rechazan esa bendición. Nosotros los cristianos, la gente que conocemos al Señor, que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que estar seguros que nosotros estamos en las condiciones que Él quiere para que podamos recibir la rica y abundante bendición para el 2014. Y dijimos que una de las cosas que teníamos que hacer, la primera fue, el domingo pasado dijimos que teníamos que comenzar a bregar por nosotros mismos. Aunque fuera difícil, nunca es fácil tratar, manejar asuntos de nosotros mismos, de nuestras propias vidas. Es más fácil manejar la vida de otros. Es mucho más cómodo señalar la debilidad o la inmadurez de otra persona, pero qué difícil se nos hace a la gran mayoría de los seres humanos reconocer dónde nosotros necesitamos el trato, el manejo de Dios en nuestras vidas. Y por lo tanto, por eso es que en esta tarde quiero hablarle un corto tiempo sobre el enojo, porque es una de las emociones, uno de los efectos que más rápido cierra la puerta de Dios. El bregar con el asunto, el tratar con el enojo, dígalo conmigo, el enojo es una emoción tóxica. Dígaselo a 17 personas. Dígalo, el enojo es una emoción tóxica. La ciencia moderna nos ayuda a reconocer y entender el daño que el enojo, escuche, el enojo que produce cólera y la ira, por esto, está almacenada y no manejada por mucho tiempo. Lo repito para que usted lo grabe en su mente y en su conciencia. El enojo, el daño que hace el enojo, que produce la cólera y la ira, por esto estar almacenada y no manejada, tienen en el cuerpo del ser humano. O sea que lo que yo quiero hablar en esta tarde es lo que el enojo, la ira, la cólera, lo que produce en nuestras vidas espirituales, pero también en nuestros cuerpos físicos. Para la palabra de hoy, estas 3 palabras, cólera, diga cólera, enojo, diga ira, esas 3 palabras serán intercambiables en el contexto del mensaje en esta tarde. Cuando yo diga enojo, también quiero decir cólera, y cuando digo cólera, me refiero también a la ira. Y quiero darle esta definición una vez más. El enojo es producido por la cólera y la ira, estando tanto tiempo almacenada acá adentro, sin ser manejada. Y todas esas 3 palabras en este mensaje van a ser usadas intercambiables. Voy a usar una y la otra y la tercera, pero quiero hablar de las 3 palabras en una. Las Escrituras nos exhortan a que no seamos provocados rápidamente por la cólera. Vamos a ver a Proverbios, capítulo 14, verso 29. Y la versión internacional es la que yo estoy usando. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha ¿qué? Insensatez. En la Reina Valera, el mismo verso dice, el que tarda en airarse o en enojarse es grande en entendimiento, mas el que es impactante de espíritu enaltece la necedad. La Biblia, Dios habla hoy, dice de esta manera,
Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Proverbios capítulo 14, verso 29 en inglés, en the New International Version, para mis amigos que entienden en inglés, dice: Whosoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Y finalmente, en inglés, en el King James Version, lo dice de esta manera: He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit exalteth folly. Amados, con las herramientas y el conocimiento que hemos adquirido todos por la ciencia moderna, estamos comenzando a ver los efectos de salud adversos que tiene la cólera o el enojo dentro de nuestros cuerpos. La palabra de Dios sirve como un antídoto, diga antídoto. La definición de antídoto es lo que hace posible que lo que te está atacando suceda, se detenga o caiga. Es una grande defensa. La palabra de Dios sirve como antídoto para las dolencias del cuerpo, el alma y el espíritu humano. Contiene la palabra del Señor la sabiduría y el poder de limpiar totalmente nuestros cuerpos de todas estas emociones tóxicas, alimentándonos con los frutos de la paciencia, la gentileza y del dominio propio. Ninguno hemos alcanzado la estatura, por si usted está pensando, si yo no sufro de enojo, yo también. Yo también tengo mis arranques de enojo, de cólera bastante y de ira, y te digo. Así que déjeme neutralizar los pensamientos que puedan estar pensando otras cosas. Ninguno de nosotros, diga ninguno hemos alcanzado la estatura de plena madurez. Sin embargo, ahora dígalo conmigo, sin embargo, o sea que sin embargo en esta frase quiere decir no hay excusa. Sin embargo, nos esforzamos y debemos estar apercibidos. Filipenses, el capítulo 3, el verso 16, en cuanto a esto dice: en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. O sea que según nuestra madurez, eso es lo que vamos a manifestar. Hebreos capítulo 6, verso 1 dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avanzamos hacia la madurez. Estos dos versos lo que nos están diciendo en el contexto del sermón de esta tarde es que puede ser que suframos de ira y de enojo y de cólera, pero el apóstol Pablo no quiere que nos quedemos ahí, en el mismo grado. O sea que cada día más, cada año que pasa, debemos de ser más tolerantes, más pacientes y mejor manejar el enojo, la ira y la cólera. Efesios capítulo 4, versos 14, 15 y 16. Ábralo conmigo, por favor, en su Biblia, que es importante. Efesios capítulo 4, versos 4, 15 y 16 dicen lo siguiente: así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. El 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Lo que Pablo nos dice ahí es que nuestra meta final es ser como Cristo, es tener el carácter de Cristo, es reaccionar como Cristo reacciona en cada área de nuestra vida. Y el verso 16 dice: por su acción todo el cuerpo crece. Diga, todo el cuerpo crece. Y diga a la persona a su lado: ¿y por qué hace tiempo que tú no creces? Creces para acá, pero no creces para acá. Para acá sí, pero para acá no. O sea que el apóstol Pablo nos está diciendo: por su acción todo el cuerpo crece. No solamente selectas personas, no los líderes, ni los pastores, ni los que tienen alguna responsabilidad, sino que es la responsabilidad de todos nosotros buscar crecimiento. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor.
sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ahora, déjeme darle rápidamente unas definiciones, lo que yo llamo definiciones explicativas sobre la ira, la rabia o el enojo. Y escuche bien, la ira o rabia o enojo es una emoción que se expresa o no se expresa. La emoción, la rabia, la ira, el enojo se expresa con resentimiento, con furia o irritabilidad. Yo nunca he visto a nadie con enojo sonriéndose mucho. O sea que esto es cierto. Seguimos leyendo. Los efectos, y aquí es donde yo quiero llevarles en esta tarde, los efectos físicos de la ira, y escucha esto bien, esto es importante para nosotros en el 2014, porque Dios quiere que entremos por las puertas grandes que Él va a abrir para nosotros, pero que entremos en salud, entremos emocionalmente balanceados, sanados, entremos físicamente saludables. ¿De qué vale que Dios abra puertas si entraríamos arrastrándonos? O nos moríamos a cruzar el umbral de la puerta. Dios quiere que seamos sanados, que seamos gente emocionalmente estable, gente total y completamente saludable. Por lo tanto, los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, ¿o no? ¿Cuántos aquí le han dado un ataque de ira y usted se ha mantenido tranquilo? Lo primero que pasa con el asunto de la ira es que hay un aumento del ritmo cardíaco. Y escuche esto, presión sanguínea y niveles de adrenalina y noradrenalina. Algunos ven la ira como parte de la respuesta cerebral de atacar o huir de una amenaza o daño percibido. O sea que, número uno, la ira es una respuesta a lo que el sistema suyo, sus nervios, sus emociones, su mente percibe como un ataque. A eso inmediatamente sube la ira. Número dos, la ira se vuelve el sentimiento, escucha esto, predominante en el comportamiento cognitivamente y psicológicamente cuando una persona hace la decisión consciente de tomar acción para detener inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa. En palabras cortas, la ira es un mecanismo de defensa que mientras se va desarrollando en la vida nuestra es algo automático. O sea que en lugar de yo preguntar por qué pasó eso, cuando siento ataque, me posturo en la defensiva y sube la ira antes de que suba una pregunta amigable. ¿Usted ve lo que le estoy tratando de explicar? Entonces, la persona que por ciclos en su vida ha aprendido a reaccionar en ira, lo que Dios quiere es que aprendamos a reaccionar de otra manera. Por lo tanto, la ira es un patrón aprendido y grabado en nuestra subconsciente que cuando algo pasa acá arriba, la ira que está durmiente reacciona y levanta una pared de defensa. Por lo tanto, la ira puede tener muchas consecuencias físicas y mentales. Y de esto es lo que queremos hablar. Las expresiones externas de la ira, y usted sabe, se pueden encontrar en la expresión facial, el lenguaje corporal, respuestas fisiológicas y en momentos, en actos públicos de agresión. ¿Cuántos han vivido? Vamos a levantar las manos. ¿Cuántos han vivido todos estos 4 pasos? Muchas gracias. Los que no levantaron las manos, al final vamos a hacer un llamado al altar y orar por los que no levantaron las manos.